Padre nuestro, damos muchas gracias por este privilegio que nos das para estar aquí reunidos en tu nombre. Damos gracias por el regalo de la palabra de Dios. Permítenos hablar conforme a lo que tú nos has enseñado aquí en tu palabra. Perdónanos por no haber pensado bien, por no haber estudiado. Ayúdanos en esta noche a poder pensar de manera objetiva. Ayúdanos a estudiar lo que dice tu palabra. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, porque tú inspiraste a los hombres, los guiaste para que nosotros pudiéramos tener este mensaje, esta revelación tuya. Por medio de tu palabra, ayúdanos a conocer a Cristo. Y por conocer a Cristo, conocerte a ti, Dios. Te pido que me ayudes a mí, por favor, para poder enseñar claramente y de manera que edifique a tu pueblo. Yo te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a tocar 3 temas en esta noche. La semana pasada empezamos con el tema de la encarnación. Y vamos a repasar brevemente este tema de la encarnación, hablando de nuevo un poquito esta noche de la humillación de Jesucristo y luego de la exaltación de Jesucristo. Y son las divisiones, las categorías que usan todos los teólogos. Y ustedes entienden el porqué, ¿verdad? ¿De dónde viene nuestro estudio de Jesucristo? ¿Viene de las opiniones del hombre o este estudio empieza dónde? Revelación del Espíritu Santo. Revelación de Dios mismo, ¿verdad? Sí. Entonces empezamos de arriba, empezamos de una persona que se ha revelado y esa persona ha venido, ha bajado, esa persona se encarnó y llegó a ser hombre, pero antes era Dios. Y era Dios en todo sentido de la palabra. Y ya hemos estudiado a fondo todo esto. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Jesucristo? Atributos divinos. Por ejemplo, Eternidad. eternidad. ¿Qué más? Omnisciente. Omnisciente es Jesucristo. Hablamos principalmente del libro de Juan, en capítulo 1, de la preexistencia de Jesucristo. Es decir, que Cristo empezó a existir. Cuando se habla de la preexistencia, estamos hablando de Cristo antes de qué? De su nacimiento. De su De su humanidad. nacimiento como Sí, bebé. exactamente, antes de que llegó a ser hombre, antes de su concepción, era virgen. Entonces Cristo sí ha preexistido por toda la eternidad, pero cambió o asumió otra forma, otra naturaleza, y esa naturaleza se llama humana. Muy bien. Ok, vamos a abrir, por favor, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, a este libro o carta que se llama Filipenses. Filipenses es escrito por ¿quién? Por Pablo a la iglesia que quedaba en Filipo, que fue fundada esa iglesia cuando los apóstoles pasaron por esa región en Macedonia. Y la semana pasada hablamos de por lo menos 3 familias, conocemos las 3 familias de esa iglesia, ¿verdad? Fue una iglesia. ¿Cuáles son algunas de las características de esta iglesia? ¿Es una iglesia inmadura o madura? Madura. Madura, es una iglesia generosa, una iglesia coda. Generosa. Generosa, porque siempre daba ¿a quiénes esa iglesia? A los apóstoles. A los apóstoles. Pablo dice que él habla muy bien de esta iglesia en todas partes del mundo porque los filipenses siempre estaban muy generosos con los apóstoles, con los misioneros, y los apóstoles dependían muchísimo
de ellos. Muy bien, vamos a buscar la segunda carta, porque aquí tenemos un himno, y en este himno tenemos la forma de literatura que se llama, en estos poemas, siempre se ve paralelismo, y el beneficio de este tipo de literatura es que las líneas en el poema sí, son paralelas, y por ser paralelas nos ayudan por interpretarse. La concordancia. La concordancia. La segunda interpreta la primera y en la forma de paralelismo sencillo. Muy bien, aquí tenemos este poema o también himno en Filipenses capítulo 2 versículo, vamos a empezar con el versículo 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y hablamos mucho de ese párrafo la semana pasada. Y en ese párrafo el tema central es que... Unión. Sí, unidad. Unidad. Y unidad se gana o se obtiene por humildad. Y humildad se expresa por servicio, pero estas frases específicas del apóstol Pablo son: consideren a los demás como superiores. Wow. Y segundo, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de otros. Entonces, humildad se define por pensar que Javier es más importante que yo y por buscar o velar por los intereses de Eric antes de buscar mis propios intereses, o por lo menos ponerlo de Eric en el mismo nivel de los míos. Wow. Entonces, es un gran reto, pero eso también se define o se llama amor. Y luego, para poder darnos una ilustración, un ejemplo de una persona que en verdad practicó esto y una persona que en verdad se humilló para servir, el apóstol Pablo está animándoles a los filipenses a vivir en unidad por hacer referencia ¿a quién? Jesucristo. A Jesucristo. Y específicamente a Jesucristo en su actitud que fue expresada en su humillación. Entonces, Pablo quiere que nosotros también nos humillemos, así como Cristo se humilló por bajar del cielo y vivir aquí en la tierra, hacerse hombre para sufrir y para servir. Y el apóstol Pablo dice que eso produce ¿qué? Unidad. Unidad. Si nosotros podríamos vivir así, tendríamos unidad en la familia de Dios. Aquí vamos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente y tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ese poema describe mejor que cualquier otro pasaje bíblico la humillación de Jesucristo. Nada más quisiera repasar esto brevemente porque lo estudiamos al fondo la semana pasada, pero las palabras clave son estas. Versículo 6. ¿Cuál es la palabra clave? Yo creo que es la palabra naturaleza
Y aquí en la hoja número 59, aquí arriba puse la palabra morfé. La palabra morfé en versículo 6, la primera línea se traduce naturaleza. Morfe en español, o literalmente, o al inglés literalmente, se traduciría forma. En inglés form, en inglés forma. Yo no sé de ustedes, pero cuando yo pienso en esa palabra, yo pienso de una caja en la cual se pone concreto para formar el fundamento de un edificio. No sé Molde. ustedes. ¿Ah? Molde. Yo pienso en la palabra molde, pero obviamente en griego esta palabra morfé no quiere decir molde. No, pero también se emplea como forma. Forma, sí, pero estamos hablando de otro sentido. Molde. Molde, o de otro en griego. El sentido de esta palabra en griego no es molde, pero incluye lo de adentro, incluye la esencia. Entonces, en griego, morfé, y la palabra también morfé, la raíz se encuentra en la palabra transformación. Transformación. También se encuentra en la palabra metamorfosis. ¿Qué significa esa palabra? Cambio. ¿Cambiar qué? Forma. Pero ¿sabe qué? El gusano y la mariposa son de la misma Esencia. naturaleza. Estamos diciendo que nada de la esencia cambia. Es decir, Dios siendo en morfé Dios, naturaleza Dios, eso no cambió. Pero Él tomó otra morfé, otra forma, y aquí la palabra se traduce también en versículo 7, naturaleza, pero en este caso no es naturaleza de Dios, es naturaleza de siervo. Y la palabra en griego acá es doulos. Doulos se traduce literalmente esclavo. Esclavo sin derechos. Entonces está diciendo que Jesucristo, siendo en forma, en naturaleza, Dios llegó a tomar otra forma, otra esencia. En este caso, esa esencia es la de un esclavo, de una criatura, de un ser humano. Entonces, estos dos versículos por paralelismo nos están enseñando que Cristo tiene dos naturalezas. Forma divina, forma de un esclavo, pero este esclavo es criatura, es esclavo, siervo, sin derechos, y Cristo tiene las dos naturalezas. Pero otra palabra clave también se encuentra en el versículo 7 y se traduce acá semejante. Pero es la palabra, bueno, esquema. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando una persona por primera vez llega a conocer a Jesucristo, la primera impresión de cualquier persona es que Jesucristo es un ser humano. Por eso la palabra esquema, semejante. Entonces, por conocer a Cristo, o al conocer a Cristo, todo el mundo lo reconocería como hombre. Entonces, es otra manera de decir que Cristo tiene naturaleza divina, naturaleza esclava y a la vez la esencia de un hombre. Entonces, este texto nos está enseñando que Cristo tiene dos formas, dos esencias. Esencia divina, esencia esclava, esquema, hombre. ¿Okay? Entonces, para mí, no sé de ustedes, pero para mí, volver a estudiar esas palabras en griego me ayudan a entender el pensar del apóstol Pablo, por la manera en que esas palabras en griego se definen. Muy bien, vamos a seguir adelante. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, en otras palabras, aquí,
nuestro profesor Peterson primero presenta algunas muy buenas interpretaciones que él dice que son bíblicas, pero que no se enseñan en este párrafo o en este himno. ¿Me entienden? Estas interpretaciones de varias personas, de varios teólogos, de varias personas que escriben lo que se llaman comentarios, los libros que dan muy buena exégesis de estos textos. Él dice que todas estas interpretaciones son buenas y bíblicas. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, bueno, es correcto decir que Él dejó al lado la plena muestra de su gloria. También correcto decir, dejó su posición con el Padre. Correcto decir, se dio la íntima comunión con su Padre, etcétera, etcétera. Pero Peterson nos está diciendo que a pesar de que todo esto es correcto, no se enseña aquí. Entonces, y luego él presenta su propia interpretación. Él, por ponerse en lugar de Jesucristo, dice, esta es lo que este texto está diciendo. Que Jesucristo es soberano y Jesucristo sabe que Él es soberano. Es el Rey del universo, es el Creador del universo. También los apóstoles después enseñaron que la resurrección de Jesucristo prueban el señorío de Jesucristo sobre todo, principalmente sobre la muerte. Correcto. Y en Hechos 2 también, en el sermón del apóstol Pedro dice que la resurrección de Jesucristo prueba que Cristo es Señor y Mesías. ¿Ok? Pero Cristo, sabiendo todo esto, está dispuesto a no reclamarlo. Cristo, sabiendo que Él es soberano, está dispuesto a no vivir como soberano. Y dice, pero no reclamó su derecho. Es decir, que Cristo no reclamó el reconocimiento universal de su señorío. O en otras palabras, no se esforzó por alcanzar lo que era suyo, sino se vació a sí mismo. ¿Me entienden? Peterson, en su opinión, está diciendo que este texto está enseñando simplemente que Cristo no reclama los derechos de su señorío por llegar a ser hombre, por llegar a humillarse, por llegar a ser esclavo, por llegar a vivir entre personas que no lo comprendían, que en verdad siempre lo insultaban por no comprenderlo. Y también a veces directamente lo insultaban por decir, bueno, nosotros sabemos cómo tú puedes hacer milagros, es porque tienes un demonio. Entonces atribuyeron sus poderes milagrosos a Satanás. Entonces Cristo vivió sufriendo este tipo de insulto constantemente. Y Cristo estaba dispuesto a sufrirlo. Sí, señor. La mujer que derramó el perfume lo reconoce como Señor, porque derramó todo ese perfume costoso y ella pudo reconocer esa actitud de que Él era Rey del Señor. Exactamente. Pero ¿qué está diciendo Pablo de la actitud de Jesucristo en este himno? Es la pregunta que estamos considerando. No estamos diciendo que Cristo no fuera Señor. No estamos ni estamos diciendo que nadie lo reconoció como Señor. Estamos hablando de una disposición de Jesucristo. ¿Qué fue la disposición de Jesucristo? No, que aún Él sabiendo que Él es Señor, sabiendo que Él es soberano, sabiendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no escogió actuar de esta manera y vivir de esta manera, pero Él escogió humillarse, ser siervo y a servir a los otros, en vez de usar todos los poderes que Él tenía el derecho de usar, pero no para ellos, para el beneficio de Él mismo, pero para el beneficio de todas las otras personas. Estaba dispuesto a no ser reconocido como el Señor que era. Eso requiere mucha humildad. Bueno, piénsalo. Tú sabes quién eres, ¿verdad? Tú sabes todas tus competencias, atributos. Tienes una reputación de profesor, de teacher, de maestro,
de poder jugar muy bien el tenis y también de casi un profesional en el área del golf. Pero quizás otra persona que no te conoce empieza a insultarte, diciendo que eres un don nadie, y peor, eres una muchacha, una chica, una baby, y burlándose de ti. Y dependiendo de la situación, tú decides a no defenderte. No sé, pero quizás la situación, bueno, es tal que no sería beneficioso para ti reclamar esta reputación que es tuya, bien correctamente tuya. Pero Jesucristo, siendo Dios y a la vez teniendo toda la autoridad y soberanía de Dios, la puso por un lado. Y estaba dispuesto a no ser reconocido como Dios y a no ser reconocido como el soberano que era. ¿Y por qué? Es la pregunta. ¿Por qué estaba dispuesto a vivir tan humildemente? Para darnos ejemplo para la salvación nuestra, para darnos ejemplo. Porque Él dijo, el que quiera ser líder entre ustedes, cuando les puso a lavar los pies, le dio un ejemplo grande. Hay que ser siervo. Ok, muy bien. Entonces fue parte del plan, fue su misión, ir para abajo, ir para el lugar más bajo, para poder ir también a la muerte, el lugar más bajo, pero más hacer, ¿cuál es la palabra? Humillarse, ir hasta la tumba, debajo de la tierra. Entonces se humilló hasta ser cubierto por tierra. Y hizo todo eso porque fue necesario que lo hiciera para poder redimirnos y para poder salvarnos. Entonces fue parte del plan y fue más, porque si él había llegado insistiendo en que todo el mundo lo reconociera como Señor y Rey y Mesías, ¿qué hubiera pasado? Lo hubiera matado. Matado. Bueno, de inmediato. Sí. ¿Ok? Y entonces, en muchas ocasiones, cuando Cristo hizo un milagro, Él les dijo a todo el mundo, por favor, no digan nada a nadie. ¿Por qué? Para que pudiera seguir sirviendo, para que pudiera con su misión. Porque si todo el mundo lo había reconocido como el Mesías y Señor al principio, entonces ya se acabaría todo instantáneamente, por muchos motivos que hemos hablado de los cuales hemos hablado en otras ocasiones. Muy bien, vamos a seguir adelante. Cristo se rebajó. Estoy aquí en la página 60. Y por supuesto, esto no quiere decir que se despojó de algunos de sus atributos. Jamás, jamás. Porque siempre se mantenía como Dios. Estoy en las nuevas notas de esta noche, 60. En vez de la traducción, vació a sí mismo, Peterson prefiere, se hizo nada, o es decir, se humilló a sí mismo grandemente. El que pudo haber reclamado su prerrogativa divina, dejó al lado ese derecho legítimo. Y hemos tocado el significado de semejanza humana, pero también se humilló hasta la muerte en una cruz. Sabemos que los ciudadanos romanos fueron exentos de este tipo de muerte. Fue para los criminales y para los esclavos furtivos, pero fue una degradación total, con el hombre colgándose desnudo, una muerte muy lenta, siendo torturado terriblemente. Entonces él se sujetó hasta la muerte en una cruz. Pero Pablo está usando todo esto para una aplicación, para hacer una aplicación muy práctica. ¿Y cuál es? Volviendo al primer párrafo en capítulo 2, los primeros 4 versículos, ¿cuál es el motivo del apóstol Pablo por el cual él nos explica todo esto acerca de Jesucristo? Que seamos como Él.
para que seamos como Él. Unidad, Unidad, para que seamos unidos. siervos. Perdón, ¿qué dijiste? Aquí dice en Filipenses 2:5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ok. Tengamos la actitud. Y otra vez, esa actitud que tiene que ver con la aplicación. ¿Cuál es la aplicación? La unidad. La unidad. Y ayúdenme, por favor, a unir lo que Cristo hizo con la unidad. Volviendo al texto, y recuerdan esas dos mujeres en capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. ¿Qué están pensando estas dos señoras, estas dos hermanas que están en conflicto? ¿Qué están escuchando de este himno de Jesucristo? Por humillarse, por sufrir, por servir, por morir. ¿Cuáles de los mandamientos éticos del primer párrafo estaba poniendo en práctica Jesucristo? En el primer párrafo aquí en Filipenses 2, versículos 3 y 4. ¿Cuáles son los textos aquí que Cristo está poniendo en práctica? Aquí está la conexión, hermanos. El apóstol Pablo, obviamente, en versículo 5, une el primer párrafo con este himno de humillación de Jesucristo. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo. ¿Qué actitud? ¿Cuáles actitudes? En versículos 3 y 4. Considera a los demás como superiores a ¿Hizo ti. eso Jesucristo? Sí, porque ¿Qué hizo Jesucristo? Él se humilló, Él se rebajó por debajo que nosotros, por nosotros. Nos consideró a nosotros más importantes que Él mismo. Sí. Sí. Wow, ¿y qué más hizo? Versículo 4. Dijo que cada... Veló por nuestros intereses. Oh, wow. Él puso en este caso nuestros intereses encima de los suyos. De lo divino, de todo. Wow, entonces Cristo, y por eso es importante entender que Cristo no, ¿cuál es la palabra? Que Cristo no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Estaba dispuesto a no vivir sus derechos como Dios, a vivir la soberanía, ni a recibir la reputación que él merecía. Estaba dispuesto a ¿qué? A buscar mis intereses. Estaba dispuesto a considerar que quizás Javier es, en este caso, superior a mí, y voy a velar por sus intereses, y no voy a insistir en mis derechos, en mi señorío, en la reputación que yo merezco como Dios y creador del mundo. No, voy a humillarme y voy a considerar los intereses. Voy a apelar por los intereses de otros y no por los míos. El interés de Jesucristo en este caso. ¿Qué interés puso por un lado? ¿Cuál interés? El de ser Dios. Exactamente. El de ser soberano. No insistió en esa posición, no insistió en esa reputación, no insistió en que todo el mundo lo reconociera como el Dios del universo. Estaba dispuesto a, no me importa en este momento, lo que me importa es la salvación de Paul. Entonces voy a velar por los intereses de Paul y no por mis intereses, porque si yo tengo intereses, ¿cuál es? Yo quiero que todo el mundo me reconozca como el Señor que soy. Eso fue su interés, pero por ese momento estaba dispuesto a... Separó, dividió perfectamente los objetivos al punto. Perdón, ¿qué dijiste? Lo interpreto que ahí fue puramente objetivo sobre su divinidad y el poder en la tierra, enfocándose con su humillación al punto de la salvación de Paul. De nosotros, exactamente. De nosotros. Exactamente, muy bien dicho. Entonces fue su interés principal. No es decir que no le interesaba su propia divinidad ni su propia reputación como Señor y Rey de Reyes. Separar puntualmente las dos Por un cosas. momento puso por un lado
ese derecho, ese privilegio, esa comodidad para poder servirnos, sacrificarse por nosotros, humillarse hasta la muerte, buscando nuestros intereses, considerando que nosotros, en verdad no lo comprendo muy bien, pero considerando que nosotros éramos superiores a Él en esa consideración específica. Pues, Muy bien. one question. Yo tengo Can I? una Yes, Tom. pregunta. 1 second. Can we? I don't think I think the flash is going to be bad on the camera. Okay. So sorry. Okay. Cristo se humilló como hombre porque murió por nosotros, pero hay muchas partes de la Biblia donde él habla y dice que él es Dios, ¿no? Y en ese momento él, de alguna forma, demuestra que él es Dios. Claro que sí. En todo esto, no estamos diciendo que Él no dejó de ser, no siguió siendo Dios. No, y que él decía, yo soy Dios. Soy Dios, sí. O sea, él no decía que no, él decía No. que sí. Pero en momentos puntuales cuando realmente lo requería y lo necesitaba sacar a luz. Sí, Ahí en estaba ese momento se dispuesto a reconocía no que era- ser que era reconocido Dios. ni honrado como Dios en ese momento. Claro, Estaba dispuesto a ser insultado y abusado y torturado. La verdad es muy difícil de comprender el concepto ese. No digo que lo comprenda, Totalmente. que lo comprenda. Estoy diciendo que el apóstol Pablo enseña nada más. Es una cosa que en verdad mi mente no puede entender. No, pero en sí, sabiendo que Cristo se humilló, Pablo está diciendo que ese acto de humillarse nos sirve como ejemplo. Y si nosotros vamos a vivir en unidad, vamos a tener que imitar este ejemplo. Y según Peterson, estoy de acuerdo con él, estas dos hermanas sentadas ahí en la iglesia, escuchando que un anciano gobernante leyera esta porción de la carta que Pablo les había escrito, él dice que casi inmediato empezaron a besarse y abrazarse. Por favor, que no podemos mantener ese conflicto entendiendo que Cristo hizo todo esto para nosotros, para motivarnos a buscar la unidad, así como Él lo hizo por nosotros. ¿Qué cosa? No es posible. Y hermanos, yo les animo y les exhorto que este ejemplo también es para nosotros en todas nuestras relaciones y todos nuestros conflictos. Y eso también nos debe de estimular a buscar la reconciliación cuando sea posible, por humillarnos, servir, buscar los intereses del otro y a la vez considerar que el otro es más importante que yo. Y por la gracia de Dios, eso es posible, nada más por el poder del Espíritu Santo, pero también por estudiar este ejemplo de Cristo, humillándose por nosotros. Muy bien, voy a seguir adelante y vamos a considerar ahora la segunda parte de la encarnación, que se llama la exaltación.